Gracias Norma. Buenos días. Gracias a Dios por un día soleado, muy soleado. Bien, hoy continuamos, familia, con nuestra serie, la cual hemos titulado Hechos de los Apóstoles. Ya vamos para el año, ya muy rápido se está pasando. Bueno, no sé si tú lo sientes tedioso, cansado, pero yo la verdad es que lo he sentido demasiado rápido. Ya vimos que nadie nos visita por primera vez, así que quiero invitarte a que podamos orar y podamos descansar en que el Señor está en control de este tiempo y que lo que estamos haciendo en esta mañana es para adorarlo. Así que quiero invitarte a que inclines tu rostro y oremos. Señor, gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder, Señor, adorarte, cantarte, exaltar tu nombre también a través de tu palabra. Señor, gracias porque es tu palabra y tu palabra dice de ella misma que está viva, Señor, y creemos en eso y confiamos en eso, en que nosotros, Señor, no venimos a escuchar a un hombre, Señor, imperfecto, venimos a escuchar tu fiel y tu palabra perfecta, Señor, que transforma los corazones. Rogamos por eso, Señor. Enséñanos, corrígenos, instrúyenos, repréndenos a través de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, déjame comenzar este sermón haciéndote unas cuantas preguntas y quiero tu apoyo, por favor, levantando la mano en estas preguntas. Y sé que la primera va a sonar un poco lógico, obvio, pero tiene un propósito específico. Confía en mí. Entonces, quiero hacerte una pregunta. ¿Podrías, por favor, levantar la mano si alguna vez has tenido algún conflicto con alguien en tu vida, algún problema en tu casa, con tus padres, en la escuela, con tus maestros, tu esposo, tus hijos? ¿Sí? Los que no están levantando la mano, déjenme arrodillarme ante ustedes porque son perfectos. Nadie tiene... Mantén la mano levantada, por favor. Te va a ayudar a que te mantengas despierto. Ok, mantén la mano levantada. Por favor, ¿podrías dejar la mano levantada si en algún momento de tu vida has tenido ese problema con un cristiano? Si no, puedes bajar la mano. Si nunca has tenido un problema con un cristiano, puedes bajar la mano. Pero si has tenido uno de esos tantos problemas con un creyente, manténla arriba. Sirve que estás haciendo un poco de ejercicio. Déjala arriba. Puedes mantener la mano arriba si ese conflicto o uno de esos conflictos que has tenido, los has tenido con un cristiano de aquí de Doxa. Si no, ¿en serio? Los conozco a varios de ustedes. Qué mentirosos son. Una diferencia, algo que te dijo que no te gustó, una cara que te hizo. Por favor, levanta la mano bien en alto, bien en alto. Gracias a todos los honestos y a los mentirosos que no levantaron la mano y que los conozco. El Señor los perdone porque yo no puedo. Mis hermanos, los problemas en esta vida son inevitables. Mientras haya personas, habrá problemas. Mientras tengas a personas a tu lado, el pecado de esa persona y el tuyo en algún punto creará un conflicto. A veces esos conflictos, por gracia de Dios, van a ser fáciles de resolver. Habrá mansedumbre y alguno de los dos tendrá un poco de humildad en decir, sí, la regué, cometí un error, perdóname. Pero en otras ocasiones, por alguna de las dos partes, ese conflicto lamentablemente durará mucho tiempo sin resolverse o no podrá resolverse. No sé si te ha pasado, pero a veces por más que trates, por más que busques, simplemente la otra persona no querrá arrepentirse de lo que hizo. O bien la otra persona pensará que la ofensa que le causaste fue tan grave que un simple lo siento no es suficiente. Todos los que estamos aquí reunidos, o casi todos, o toda aquella persona que no viva en una cueva, alejado por completo de la civilización, hemos tenido problemas con alguien. Conflictos por algo que se hizo, porque alguien no te saludó, porque no pensaste igual que la otra persona. Pero en ocasiones, lastimosamente, esos conflictos serán más graves. Problemas de abuso, de violencia, problemas de chisme que destruyen familias enteras, problemas al hablar mentiras sobre otros, insultos, faltas graves de respeto, que provocará muchas cosas, entre las cuales gente que se va
de la iglesia. Vuelvo a preguntar, levanta la mano, ¿cuántos de ustedes conocen a gente que se ha ido de la iglesia por cualquiera de estas razones? Gracias. Te cuento esto, familia, porque en el pasaje que estamos por ver, encontramos un conflicto precisamente entre dos creyentes. Vemos un problema que se da entre dos hombres con un muy buen testimonio, pero que debido a sus diferencias se ven en la necesidad de separarse. Ahora, hay algo importante que debemos recordar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice algo muy interesante. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para cuatro cosas específicamente. ¿Es útil para qué? Para enseñar, para corregir, para reprender y para instruir en justicia, a fin de que el obrero, creo que esta versión dice, el hombre de Dios, sea perfecto para toda buena obra. Entonces, debemos pensar tú y yo, que el pasaje que estamos por leer tiene un propósito por el cual Dios decidió dejarlo. ¿Por qué Dios decidió dejar este pequeño extracto de un conflicto entre dos creyentes para una de estas cuatro cosas? O para enseñarnos, para corregirnos, para reprendernos o para instruirnos. O bien, para las cuatro. Así que ve por favor a tu Biblia, a Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41. Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41. Yo he titulado, familia, este sermón con el nombre de Los conflictos son inevitables. Los conflictos son inevitables. Hechos 15, versículos 36 al 41, dice la palabra de Dios. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Pero Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y viajaba por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Este es el pasaje en el que vamos a estar meditando en esta mañana, un pasaje bastante breve, pero quiero que puedas pensar en esto. Encontramos una discusión en la Biblia y hay algo que me llama mucho la atención y que quiero compartir contigo. Dios bien pudo haberse evitado este asunto y para guardar el buen testimonio de la iglesia pudo haber dicho, no, esta parte no, porque tal vez la gente va a decir que no, los cristianos eran perfectos y siempre se llevan bien y no tienen problema. Pero no, Dios no oculta nada y permite que Lucas deje por escrito este problema entre Pablo y Bernabé. Familia, yo he dividido esta predicación, este tema, en 4 porciones, en 4 ideas que las estás viendo en pantalla. Del versículo solo 36, yo he visto una idea que la titulé El deseo de Pablo. Del versículo 37 al 38, yo vi otra división, la cual la titulé El deseo de Bernabé. Versículo 39 al 40, el gran desacuerdo. Y versículo 41, la confirmación del evangelio a pesar de los conflictos. Esto es lo que voy a estar hablando. Y si te das cuenta, evidentemente el tema va a ser el tema de los conflictos. De eso vamos a estar hablando en esta mañana. Y quiero compartir la idea principal, lo que llamamos normalmente el argumento, que es lo que trata de resumir lo que vamos a estar viendo durante estos minutos. Y es lo siguiente. A pesar de los conflictos que tengamos dentro y fuera de la iglesia, debemos recordar que el evangelio es lo más importante. A pesar de los conflictos que tengamos dentro y fuera de la iglesia, debemos recordar que el evangelio es lo más importante. Durante 2 domingos pudimos meditar en Hechos capítulo 15. Y si recuerdas, vimos cómo la iglesia se estaba enfrentando a problemas bastante graves.
que si no se resolvían con urgencia, esto podría causar confusión e incluso estaba causando división dentro de la iglesia. ¿Recuerdas? Estábamos viendo sobre el tema de los judaizantes, judíos que estaban enseñando a los gentiles que necesitaban circuncidarse y obedecer la ley de Dios para poder ser salvos. Y quiero que puedas ver algo y que puedas darte cuenta cómo nuestro contexto literario, es decir, capítulos anteriores y posteriores, nos ayudan a entender lo que vamos a ver a continuación. Porque en Hechos 14, si recuerdas, podemos ver que la Biblia nos presenta un problema. No sé si recuerdas, nos presenta un problema grave que se da fuera de la iglesia. Pablo y Bernabé están predicando el evangelio, pero los judíos comienzan a perseguirlos al grado de que a Bernabé lo apedrean y lo dan por muerto. Se da un problema fuera de la iglesia. Hechos capítulo 15 nos muestra un problema dentro de la iglesia con algunos hermanos que pensaban que la circuncisión y el obedecer la ley era necesario para la salvación. Cuando estamos llegando al final de Hechos 15, encontramos otro problema, y ya no solo dentro de la iglesia, sino dentro de ¿qué? Del liderazgo, del círculo más pequeño, si lo quieres ver así, en donde hay un conflicto. Hechos capítulo 16, eso no lo vamos a ver hoy evidentemente, pero nos va a mostrar otro conflicto también. Es decir, quiero que puedas ver cómo Hechos 14, 15 y 16 nos muestran una sección que contiene problema tras problema. Y ve conmigo por favor al versículo 36, aquí es en donde vamos a entrar a nuestra primera idea, la cual yo le he titulado El deseo de Pablo. Lo vamos a leer una vez más porque el pasaje es bastante corto. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Nuestro pasaje de la semana pasada termina diciéndonos que Pablo, Silas y Bernabé se quedan en Antioquía para enseñar a los otros, es decir, a los cristianos gentiles, a seguir predicando el evangelio. ¿Recuerdas eso? Incluso cuando ellos leen la carta, dice el versículo 33 de Hechos 15, que pasan algún tiempo. En realidad no sabemos si ese tiempo fueron semanas, fueron meses, pero mi punto es el siguiente: después de que pasa ese tiempo, Pablo se da cuenta que la iglesia está creciendo, está madurando y está aprendiendo. Es decir, Pablo se da cuenta que en Antioquía las cosas están bien. La iglesia está siendo enseñada, el evangelio se continúa predicando, los líderes que están ahí en la iglesia están recibiendo enseñanza de Pablo, y por lo tanto Pablo ve ya no como una necesidad el permanecer en Antioquía. Si te das cuenta, su corazón misionero lo llama a moverse del lugar. Su corazón al tema de la plantación de iglesias lo llama a regresar al lugar en donde él había predicado junto con Bernabé. ¿Para qué? Dice la palabra: para seguirles predicando, para ver cómo estaban. ¿Cierto? Eso es lo que dice el pasaje. Es decir, Pablo, Bernabé y Silas, porque recuerdas que Judas se regresó a Jerusalén, se quedan en Antioquía y Pablo ve que las cosas están bien. Entonces dice: pues ya no tenemos mucho que hacer aquí, mejor vamos y visitemos las otras iglesias. Es evidente el deseo de Pablo de moverse y seguir predicando el evangelio. Es evidente, mis hermanos, el llamado que Dios le ha hecho a este hombre. Él ve que los hermanos de Antioquía están tranquilos y libres por el momento del tema del judaísmo. Ahora, hay algo que llamó mi atención y quiero que lo puedas ver, incluso si quieres anotar. Es que a diferencia del primer viaje misionero, en esta ocasión no es el Espíritu Santo el que le dice a Pablo que salga. ¿Notas eso en el texto? En Hechos, me parece que es en el capítulo 13, el Espíritu Santo es el que dice: manden a Pablo y a Bernabé. En esta ocasión no. En esta ocasión es Pablo quien da el primer paso y tiene el deseo de salir y ver a los otros hermanos. Era turno de partir. Y por supuesto, Pablo quería llevarse a su amigo, a su compañero. Incluso, no sé si recuerdas, pero vemos en Hechos capítulo 9, del versículo 26 al 27, lo vas a ver en pantalla, que cuando Pablo se convierte, Bernabé es el primero que lo jala a él. Dice la palabra que los discípulos no se querían juntar con Pablo porque pensaban que les estaba mintiendo, que les estaba tendiendo una trampa y que verdaderamente él no se había convertido. Entonces los discípulos, ¿qué dice la palabra? Le tenían miedo.
Pero Bernabé es el que toma a Pablo y da testimonio de él. Después de eso vemos que cuando Bernabé visita Antioquía, ¿qué es lo que hace él para visitar, antes de visitar esta iglesia? Va a Tarso y busca a Pablo. Entonces, quiero que puedas ver algo que a veces pasa desapercibido en los pasajes cuando no meditamos en ellos, o bien porque la Biblia no enfatiza, pero había una gran amistad entre estos dos hombres. Estos dos hombres no solamente eran colegas, estos dos hombres habían pasado ya un buen tiempo conviviendo todos los días, todo el tiempo, sufriendo penalidades, gozando de la gracia de Dios. Por esa razón, Pablo decide llevar a su amigo y compañero, que en un principio lo había llevado, a predicar el evangelio. Y su objetivo era claro: ver cómo estaban los hermanos. Este hombre estaba preocupado por la fe de las iglesias que había plantado y decide llevar a su amigo. Quiero que pienses en esto. Para Pablo, de acuerdo a esta primera idea, el evangelio lo era todo. Él podía estar cómodo en Antioquía y decir: yo aquí quedo como pastor o como maestro y ya enseñé lo que tenía que enseñar. Pero no, hay un deseo del apóstol Pablo en seguir afianzando, afirmando la fe de la iglesia. Y decide llevar a este amigo, el cual, a pesar de que la Biblia no nos dice, pero podemos inferirlo, lo quería, lo apreciaba. Pero surge una diferencia entre ellos. Y esa es parte de mi segunda idea, la cual he titulado El deseo de Bernabé, versículos 37 al 38. Léelo conmigo, por favor. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Quiero que veas conmigo cómo, de acuerdo al pasaje, Bernabé no dice que no. No dice que no quería acompañar a Pablo. Él no pone excusas y dice: no, mejor quedémonos a descansar un tiempo, unos meses más, y quedémonos en la iglesia. No, él dice sí. Ambos, quiero que puedas pensar en esto, porque esto creo que es importante para lo que vamos a ver casi al final, pero ambos tenían un deseo claro por el evangelio y por predicar la palabra de Dios. Por un lado, Pablo tiene este deseo. Por otro lado, Bernabé también lo tiene, porque el pasaje no nos dice que él se niega, sino que él quiere llevar a su primo, a su joven primo, Juan Marcos. ¿Recuerdas a este joven? Lo vimos ya en Hechos en 2 ocasiones. La primera vez que este joven aparece en la Biblia es en Hechos 12:12. ¿Recuerdas cuando Pedro está encarcelado y se abren las puertas? Un ángel le abre las puertas. Pedro cree que tiene una visión, pero cuando sale de la cárcel se da cuenta que no es una visión. Entonces llega a la casa donde estaban los hermanos reunidos y llega a la casa de María, la mamá de Juan Marcos. Juan Marcos. Después podemos darnos cuenta que este joven comienza a ser discipulado por su primo, y su primo lo lleva a la primer misión o a la primer obra misionera de Pablo y Bernabé. Esto lo encontramos en Hechos 13:13 y lo vas a poder ver en pantalla. Pablo y Bernabé iban camino a su primer misión, iban camino a Perge de Panfilia, y pasa algo. Lucas narra que este joven, que no sabemos cuántos años tenía, algunos de hecho piensan que era menor de edad, 17 años, algunos dicen 18 años, en realidad no se sabe, pero era un jovencito. Y cuando iban camino a su primer viaje misionero, este joven se echa para atrás. ¿Ves lo que dice el pasaje? Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron hasta Perge de Panfilia, pero Juan, que dice, se apartó de ellos y regresó a su tierra, a Jerusalén. Mis hermanos, la Biblia no es clara al decirnos por qué este joven abandonó a su primo y a Pablo. Podríamos pensar varias cosas. Podríamos pensar que fue por temor, tal vez porque la tarea de evangelismo le pareció muy difícil. Tal vez podría ser porque él fue parte de las primeras oposiciones al evangelio y se dio cuenta que esto no era para él. O simplemente fue por egoísmo y quitar o evitarse el trabajo. La Biblia no nos dice por qué ocurrió, pero ocurrió. Este joven abandonó a Pablo y a Bernabé al inicio de su ministerio.
Hay una palabra que me llama mucho la atención que utiliza esta traducción de NBLA y dice que este joven desertó. Esta palabra se utiliza en los términos militares. ¿Has escuchado esta palabra? Cuando un soldado deserta, creo que esta es la conjugación, cuando un soldado abandona su puesto en el ejército, este soldado, si los soldados lo cachan y lo aprisionan, ¿sabías tú que este soldado va a la cárcel? Porque el desertar es un delito para los soldados. Y este joven hace esto, precisamente Lucas utiliza esta expresión. Y sea cual sea la razón, esto no fue del agrado de Pablo. No sabemos cuánto tiempo pasó con esa actitud, aunque podríamos hacer cuentas más o menos y pensar que si Juan Marcos abandonó a Pablo y a Bernabé al inicio del primer viaje misionero y el viaje misionero duró 2 años, podríamos pensar que ese fue el tiempo aproximado en el que Juan Marcos tuvo tal vez para reflexionar y para pensar en lo que había hecho. Ahora, la palabra no nos dice en qué momento Juan Marcos y Bernabé se vuelven a juntar, pero podría ser evidente porque Pablo y Bernabé acababan de ir a Jerusalén. ¿Recuerdas? Fueron a Jerusalén, a la iglesia principal, a ver y a solucionar el tema de los judaizantes. Seguramente Juan Marcos estaba ahí en la iglesia. Así que Bernabé creía que este tiempo había sido suficiente, mis hermanos, para que este joven recapacitara y se arrepintiera de lo que hizo. Pero para Pablo no fue así. El versículo 38 nos muestra que Pablo no consideró prudente que este joven que los había abandonado regresara con ellos. Así que tenemos un problema aquí. Por un lado, tenemos a Bernabé creyendo en las segundas oportunidades y queriendo darle una a su primo, ¿lo notas? Pero por otro lado, tenemos a Pablo creyendo que lo que este joven hizo fue tan grave que no debían de llevarlo de nuevo. ¿Quién sabe? Tal vez a la primera oportunidad que tuviera los iba a abandonar otra vez. Y Pablo no quería correr ese riesgo. Te pregunto, ¿quién tiene la razón? ¿Quién estaba equivocado? ¿Eres Team Pablo o Team Bernabé? Son 2 perspectivas diferentes. La misma situación, 2 puntos de vista completamente diferentes. Y fíjate, porque aquí tú y yo podemos aprender sin duda algo. Lo decía al principio y lo vuelvo a repetir. Las diferencias son inevitables. Mis hermanos, no importa quién seas, no todo el mundo va a pensar igual que tú. Tú puedes estar convencido de que algo es así, pero para otra persona es completamente equivocado. Y de hecho lo estamos viendo en estos versículos. Si nos detuviéramos a meditar un poco en las opiniones de cada uno, tal vez podríamos pensar, bueno, Bernabé tiene razón porque Dios es un Dios de misericordia y es un Dios que perdona. ¿Y por qué no perdonar a este joven Pablo? Está siendo muy drástico. Juan Marcos lo hizo solo una vez. Por otro lado, podemos ponernos del lado de Pablo y decir, a ver, este joven era consciente de lo que Pablo y Bernabé iban a hacer y sabía que el trabajo era difícil y requería valor. Si este joven hubiera decidido desde el principio rechazar, está bien, no pasa nada. Pero él fue el que levantó la mano, nadie lo obligó, nadie le puso una pistola encima. Él decidió acompañarlos. Una misma situación, 2 perspectivas diferentes. Ve conmigo a la tercera idea, por favor, la cual yo le he titulado El gran desacuerdo. Tenemos el deseo de Pablo, el deseo de Bernabé de predicar el evangelio, pero Bernabé quiere llevar a su primo, quiere darle una segunda oportunidad. Y mira lo que dice el versículo 39 y 40, por favor. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Pero Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. Tal vez si tú y yo estuviéramos en esa situación o en este momento, tú y yo podríamos pensar, ¿en serio? ¿Fue tan grave esta diferencia como para que 2 grandes amigos y colegas se separaran? A ver, Pablo, Bernabé, apóstoles, si tú les estuvieras dando consejería, a ver, ¿en serio?
¿Esto es tan grave? De acuerdo a Lucas, sí. El pasaje no dice, tuvieron una pequeña diferencia. Dice, fue un gran desacuerdo. Se produjo un desacuerdo tan grande, que estos hombres de Dios, hombres maduros, hombres que conocían el Evangelio, que predicaban el Evangelio, que enseñaban el Evangelio, que creían, hablaban de él, enseñaban a los demás, no estuvieron de acuerdo en algo y su diferencia, dice el pasaje, fue tan grande que decidieron mejor separarse. Mira, tal vez te ha pasado, a mí me ha pasado. En algunas ocasiones he tenido diferencias con personas que la verdad no son maduros en la fe. Y muchas veces en esta inmadurez se comportan como niños malcriados. Lo tengo que decir. A veces sus ideas o la razón por la que están enojados, lejos de tener un sustento bíblico, tienen un sustento emocional. Y no es que las emociones estén mal, pero basan su enojo o su discusión en algo emocional. Algunas veces sus opiniones o lo que ellos creen no está basado en hechos, sino en ideas preconcebidas o en cosas que alguien le dijo a alguien y ese alguien me lo dijo a mí. Pero en este caso, con Pablo y Bernabé, ellos eran hombres del Señor, eran hombres maduros, eran firmes en la fe. Pero quiero que puedas ver algo conmigo, familia. Ambos eran pecadores. Y eran hombres que se equivocaban y me encanta cómo la palabra no trata de ocultar eso. Para Dios, lo vuelvo a decir, hubiera sido más fácil. Hay que quitar esto porque no nos conviene. No, Dios dice, déjalo. El Espíritu Santo dice, déjalo. Estos hombres se separan y deciden irse cada quien por su lado. Pero hay algo importante y esto creo que va a ser el énfasis de nuestro pasaje. Estos hombres no se alejan del Señor. Estos hombres no dejan botado el ministerio y dicen, en esta iglesia no hay amor, mejor me voy al mundo porque ahí sí hay amor. Estos hombres no dicen, en esta iglesia hay pura gente hipócrita, mejor me voy al mundo, allá todos son muy honestos. Aquí no saben qué es ser una familia, mejor me voy al mundo, allá la gente no traiciona, no engaña, no miente, es siempre fiel. Esto no es lo que dicen Pablo y Bernabé. Ellos tienen un altercado muy grande, mis hermanos. Pero ese altercado muy grande no los aleja del Señor, ni tampoco de su obra. Este altercado, este problema, no los hace querer abandonar el ministerio que Dios les ha dado. Al contrario, vemos que incluso en esta división, en esta separación, porque aquí sí hay una separación, Dios utiliza eso. ¿Para qué? Para multiplicar la obra misionera. Mira cómo es Dios, ¿no? Que aún en medio de los problemas que puede haber dentro de la iglesia y dentro de los hermanos, Dios tiene planes incluso para eso. Estos problemas que se dan entre Pablo y Bernabé no frustran los planes de Dios. Es decir, Dios no los estaba mirando desde el cielo diciendo, no, por favor, ¿qué voy a hacer si ustedes se separan? No, Dios lo sabía y Dios estaba mirándolos. Y no sé, pero yo pensaba en la semana, Dios mirando a Pablo y Bernabé diciendo, ¿sabes? Así como un padre diciendo, pero bueno, esto voy a usarlo para mi gloria y para que la propagación del Evangelio siga creciendo. Y eso es lo que hace. Aún en medio de esta división, de esta separación, el Evangelio sigue siendo predicado. Esto me recordó mucho a algo que Pablo le dice a la iglesia de Filipo en Filipenses capítulo 1, versículo 15. Seguramente lo recuerdas. Pablo dice, algunos a la verdad predican a Cristo, que dice, aún por envidia y rivalidad. Pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal. Puede ser personas pensando en el dinero, queriendo recibir dinero. No con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Ahora hay algo interesante que Pablo dice, porque normalmente nosotros diríamos que la iglesia se cierre, que estas personas desaparezcan. Pero ¿qué dice Pablo? Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea que fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo. Y sí, me regocijaré. ¡Wow!
Mira lo que Pablo está diciendo, aún en medio de la división, aún en medio de aquellas personas que tratan de predicar a Cristo con un propósito que no es mi gloria. ¿Qué dice Pablo? Me voy a regocijar, porque aún así la palabra se sigue enseñando. Y esto es lo que vemos en Hechos 15. Hay un problema que tal vez si tú y yo hubiéramos estado ahí como consejeros, les hubiéramos dicho, a ver muchachos, esto no es tan grave. A ver, Pablo, ¿no puedes aceptar que Marcos venga contigo y con Bernabé? A ver, Bernabé, ¿cuánto tiempo llevas trabajando con Pablo? Y tan bien que han trabajado. ¿Cuántas iglesias han levantado? ¿Cuántos milagros han hecho? Marcos ya los abandonó una vez. Déjalo. Continúa. Pero Dios tenía un plan. Dios tenía un propósito más allá de eso. Muchos de nosotros conocemos a personas que se han alejado del cristianismo, de la iglesia, porque se peleó con alguien. Mis hermanos, tal vez en algún punto de tu vida tú has sido ese alguien. Te peleaste con algún hermano, tuviste un conflicto con el pastor y tomaste muchos años antes de regresar a la iglesia. Probablemente esta sea tu primera iglesia después de ese tiempo sin congregarte. Muchas veces nosotros, como seres humanos pecaminosos, nos buscamos conflictos, o como lo dije hace un momento, los conflictos nos buscan a nosotros y en varias ocasiones no se van a poder solucionar. Pero cuando estamos pasando por situaciones así y nosotros mismos permitimos que estas personas marquen heridas en nosotros, porque claro, hay razones bíblicas para irse de la iglesia. Yo sé que aquí hay personas que han sido lastimadas, que te hirieron, que te dijeron comentarios que te ofendieron, pero tal vez algunos de ustedes o algunos conocidos de ustedes se han alejado de la iglesia solamente porque alguien les hizo una cara, porque la esposa del pastor no la saludó, porque el pastor no les dio la mano, porque el hermano de la alabanza no les dio la bienvenida. Y no sé si te des cuenta, pero en este tipo de ocasiones, cuando la gente se va de la iglesia por una persona y por una discusión que tuvo con ella, en realidad podemos darnos cuenta que su dependencia no estaba por completo en Dios, sino en las personas. Cuando esta persona tiene un conflicto con alguien que no puede o quiere resolver, porque seamos honestos, somos muy orgullosos para buscar a la otra persona y tratar de resolver el problema. En muchas ocasiones cuando decidimos irnos de la iglesia porque alguien nos dijo algo, en realidad nuestra confianza no estaba puesta en el Señor, estaba puesta en los hombres, estaba puesta en Dios. Y tal como Pablo y Bernabé, mis hermanos, en nuestra vida va a llegar el conflicto. Va a haber personas a las cuales no sé por qué van a querer lastimarnos. A veces van a ser sin intención, pero en otras ocasiones van a ser con intención. Habrá personas, escucha esto que voy a decir porque suena duro, pero es así. Habrá personas que serán usadas por Satanás para tratar de herirnos y hacernos querer abandonar nuestra misión como creyentes. Y claro, varias veces esas personas no van a ser cristianas. Pero ¿cómo vamos a reaccionar a estos problemas? ¿Cómo vamos a reaccionar a estos conflictos? ¿A quién le gusta confrontar a las personas? Gracias. A muy pocos. A la gran mayoría no le gusta. Buscamos huir. Es mejor no tener problemas con la gente. Pero mis hermanos, a veces es necesario. Muchas personas prefieren no meterse en problemas aun cuando saben que hay una persona que los está lastimando o que está lastimando a otros. Pero para no tener problemas con ellos no dicen nada. Esto también está mal, porque de hecho encontramos en la Biblia que la Biblia misma llama a confrontar el pecado de los hermanos. Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 5 llama a una confrontación en amor. Déjame contarte algo que algunos de ustedes lo saben. A mí me encanta mi trabajo, tengo que decirlo. Me encanta mi trabajo, me encanta lo que Dios me ha permitido por pura gracia hacer. Me encanta poder leer la Biblia por horas, profundizar en ella. Me encanta comenzar a desarrollar un sermón, conocer a otros pastores, hablar de sus luchas. Pero detesto la parte
en donde me toca confrontar. Detesto tener que mostrarles a las personas en lo que están equivocadas, porque sé que la gran mayoría de esas ocasiones no van a reaccionar como yo quisiera. A mí me encantaría como pastor, y a cualquier pastor que le preguntes le encantaría que cuando confrontas o animas a alguien te diga: es verdad, ¿por qué no me había dado cuenta de eso si es claro en la Biblia? Añoro el día que eso pase, pero no. La gran mayoría de las ocasiones las personas en su pecado, y así es como somos, la gran mayoría de las personas en nuestro pecado ponemos una barrera y empezamos a culpar a otros. Se enojan con nosotros, se enojan con otros, pero no con su pecado. A mí en estas ocasiones en las que me ha ocurrido, y a Julio también, y a cualquier pastor, y no solamente sé que a nosotros, a muchos de ustedes, pero específicamente cuando hay personas que han lastimado nuestro corazón, te cuento algo, nos duele. Mis hermanos, no somos de piedra. Hemos llorado por muchos de ustedes. Hemos sufrido por muchos de ustedes. Nos hemos enojado con muchos de ustedes. Y claro que en mi cabeza han pasado unas 2 o 3 o 100 veces el decir: ¿de verdad esto vale la pena? Pero ¿sabes qué? Cuando estoy en esa situación, yo mismo me recuerdo a mí mismo en dónde está puesta mi fe. ¿Está puesta mi fe en las personas y en que tengamos la iglesia perfecta y que nadie peque? ¿O está puesta mi esperanza en Cristo como mi Señor y Salvador? Aquel que nunca me abandona, aquel que nunca me lastima. Los problemas, lejos de alejarnos de Dios, mis hermanos, deberían de acercarnos a Él. Y los conflictos en nuestra vida, lejos de abandonar a Dios y a la iglesia, deberían acercarnos a Dios. Señor, tu palabra dice que maldito el hombre el que confía en el hombre. Yo quiero confiar, Señor, en tu verdad, y quiero confiar en que tú eres mi Señor. Está bien confiar en los hombres, estoy bromeando nada más. Está mal confiar más en los hombres que en Dios, pero no hay problema si confías en las personas. Si Bernabé hubiera dicho: Pablo, yo sé que eres una persona madura y sabia, y si tú dices que no lo llevemos, no lo llevamos, ¿qué hubiera pasado? Problema resuelto. Pero por otro lado, Pablo hubiera dicho: Bernabé, yo no estoy de acuerdo, pero yo confío en ti porque hemos trabajado durante 2 años y veo que eres un hombre maduro y eres un hombre sabio. Y si tú dices que llevemos a Marcos, llevémoslo. Y problema resuelto. Es más, si te das cuenta, en la Biblia encontramos que tiempo después, Marcos es de gran ayuda para el ministerio de Pablo. Él es uno de los discípulos que estuvo con Pablo en sus prisiones, y Pablo tiempo después, años después, dice: este joven me es útil. Pero no solo eso, también este joven se hace discípulo muy cercano del apóstol Pedro, al grado de que Pedro lo llama mi hijo. ¿Y sabes qué? Tú y yo tenemos la bendición de tener un evangelio escrito por este jovencito. Esta es una buena enseñanza también para nosotros. La próxima vez que creas que tu vida ya no tiene propósito y sentido y que ya todo está terminado, puedes pensar en Juan Marcos. Dios es bueno dándole oportunidades a las personas, 2, 3, muchas veces. Pero quiero recordarte mi idea principal antes de pasar al cuarto punto, la cual he titulado: a pesar de los conflictos que tengamos dentro y fuera de la iglesia, debemos recordar que el evangelio es lo más importante. Vea la cuarta idea, por favor, conmigo, en el versículo 41. Esta cuarta idea es bastante breve y la he titulado: la confirmación del evangelio a pesar de los conflictos. La confirmación del evangelio a pesar de los conflictos. Versículo 41. Léelo conmigo, por favor. Y viajaban por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Un pasaje bastante breve. Mis hermanos, lastimosamente estos hombres que habían hecho mucho por el evangelio
A pesar de que estos hombres habían dado su vida por el evangelio y literalmente estaban arriesgando su vida, ahora se han separado. Sus caminos ya no son los mismos. Es más, no recuerdo, puedo estar equivocado, pero no recuerdo que Hechos nos muestre a Bernabé una vez más en algún viaje misionero junto con Juan Marcos. Solo escuchamos los viajes de Pablo. Pero tanto Bernabé como Pablo tienen un objetivo claro, y este objetivo es la gloria de Dios y de su evangelio. Gracias, Sam. La iglesia oró por ellos, tal como lo hizo en el primer viaje misionero, o bueno, al menos por Pablo y por Silas. No oraron por Bernabé y por Marcos, pero lo hacen por Pablo. Y lo que él junto con Silas hicieron fue seguir predicando el evangelio, confirmando la fe a las iglesias, seguir hablando de Cristo, porque para eso fueron llamados. Las adversidades, los problemas que tuvieron entre Pablo y Bernabé no fueron la razón por la cual ellos abandonaran a Dios ni a la iglesia. Es más, nos vamos a poder dar cuenta por algunos destellos que tiempo después Pablo habla bien de Bernabé. Es decir, Pablo no termina hablando mal de este hombre diciendo, no, este pseudo apóstol. No. Pablo habla bien de Bernabé. Pero ambos tenían esta idea. El evangelio era lo más importante. La obra que ellos estaban realizando era mucho más importante. Aunque en este momento no podían estar juntos, estos grandes amigos, lo que los unía y lo que los uniría siempre es Cristo. Una de las cosas, y esto creo que es evidente para todos, que en estos últimos años, incluso meses o semanas, ha habido hermanos de Doxa que se han ido por diferentes razones. Y una de las cosas que Julio y yo constantemente platicamos o que incluso escribimos en las cartas que les enviamos es esta idea. Mis hermanos, a pesar de que nosotros no seamos hermanos de una misma iglesia, somos hermanos en Cristo. Y eso nos une para siempre. Y eso es lo que yo puedo ver en este pasaje. Pablo y Bernabé no pudieron estar más juntos para seguir predicando, pero estuvieron juntos en la obra misionera, es decir, predicar el evangelio de Cristo. ¿Cómo debemos reaccionar nosotros, mis hermanos, a los conflictos? ¿Cuál de estos dos hombres debería ser nuestro ejemplo? ¿Pablo, Bernabé? Cuando Pablo dice, sean imitadores míos, también debemos hacer tal vez lo mismo que Pablo y decir, vámonos. Yo creo que no. Yo considero que hay un testimonio mucho mayor que el de estos hombres cuando enfrentan situaciones difíciles y conflictos en su vida. Y sabes que estoy hablando de Cristo. Aún en este tipo de cosas, Cristo tiene mucho que enseñarnos al respecto. Porque podemos ver a estos hombres que tú podrías pensar, y podría respetar esa opinión, decir, no, es que yo no veo pecado aquí en ellos, pero tal vez podría haber pecado. Tal vez ninguno de los dos, no nos lo dice la Biblia, pero razonó y dijo, mejor vamos a reconciliarnos. Pero algo que podemos aprender tú y yo de este pasaje es que aún en la imperfección de Pablo y Bernabé, Cristo es exaltado, Cristo es predicado, pero Cristo también es mostrado. Jesús nos enseñó que en este mundo tendremos aflicción. Sin embargo, Él es el claro y perfecto ejemplo de, a pesar del sufrimiento y los problemas que podamos tener, Él nunca abandonó su misión. Piensa en esto. Los fariseos, su familia, las multitudes, los discípulos, en algún momento estuvieron en su contra o lo abandonaron. Sin embargo, Cristo nunca dijo, ¿saben qué? Mejor ahí muere. Mejor me regreso a mi trono y háganle como puedan. Él no dijo eso. Él continuó con su misión. Y la palabra, mis hermanos, nos muestran que los conflictos son inevitables. Y estos conflictos solo se van a terminar cuando muramos. Pero ¿qué es lo que nos mantiene unidos a Dios? ¿Sus promesas y sus verdades? ¿O lo que las demás personas puedan hacernos? Quiero terminar con estas aplicaciones que considero prácticas. Número 1,
Sé consciente de que los roces siempre van a estar presentes. Si tú crees que viniendo a la iglesia vas a poder librarte de los problemas, vas a terminar lastimado. ¿Sabes cuál es la única forma en la cual tú te libras de los problemas en la iglesia? Es que tú, terminando el servicio, salgas corriendo. Esa es la única forma. No te metes con nadie, no hablas con nadie, no tienes problemas con nadie, entonces dices, la iglesia es muy bonita porque nadie me dice nada. Pero conforme tú pasas tiempo y conoces a las personas, convives con el que está al lado, convives con el pastor, te vas a dar cuenta que las personas te van a lastimar. El pastor te va a lastimar, sin duda. No voy a preguntar y pedir que levanten la mano cuántos se han sentido lastimados, porque si no, entonces voy a uno por uno con usted. Tú tienes que ser consciente que la iglesia te va a lastimar, pero no por esa razón tú vas a abandonar la iglesia. No puedes, no hay lógica en eso. De lo contrario, no tendrías que estar en ninguna iglesia, mis hermanos. Pero sé consciente de los roces. Busca reconocer tu condición delante de Dios. Busca reconocer que también eres un pecador que ha lastimado a los demás. Número 2, busca la reconciliación. Claro, si te peleas con alguien dentro de la iglesia, sé valiente. No seas cobarde, sé valiente y acércate con él. Hermano, me di cuenta que, mira, pasa algo entre nosotros. Vi esta cara, vi que tal vez te molestaste con un comentario que dije. Normalmente los que somos bromistas nos metemos en problemas con eso. Decimos algo que no debimos de haber dicho en algún momento. Y entonces ahí tenemos que acercarnos a pedir perdón. Si eres como yo, necesitas tener valor y decir, discúlpame. Pero si esa reconciliación, por más que lo intentes, verdaderamente por más que lo intentes, la otra persona no quiere hacerlo, sigue orando por él, sigue amándolo, amándola. Si alguien nos visita por primera vez o incluso por segunda, tercera, pero no es creyente, déjame decirte algo, todo mundo lastima, no solo la iglesia. Y ¿sabes qué? Tú también has lastimado, eso es seguro, ni siquiera necesito conocerte. La iglesia es imperfecta, la iglesia te lastimará, pero esa no es una excusa delante de Dios para no conocerle. Por lo tanto, quiero animarte a que en medio de la imperfección de la iglesia puedas ver lo perfecto que es Dios. Ponte de pie, por favor, familia. Quiero terminar con esto y que lo puedas ver en pantalla, por favor. A pesar de los conflictos que tengamos dentro y fuera de la iglesia, debemos recordar que el evangelio es lo más importante. Nosotros no podemos andar por el mundo odiando a la gente. Eso es antibíblico. ¿Tendremos conflictos? Claro que sí. Pero a pesar de los conflictos que tengamos, tenemos un Dios que puede restaurar y reconciliar. Vamos a orar. Señor, gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de este ejemplo que vemos de Pablo y Bernabé, Señor, podemos aprender mucho. Podemos aprender, Señor, que como creyentes, ninguno de los que estamos aquí nos libramos de los problemas, Señor. Sin embargo, también confiamos en que a pesar de eso, tu palabra, tú eres lo más importante, Señor. Y que a través de tu palabra tú nos enseñas que debemos reconciliarnos. Pero aun si la reconciliación no se da, Señor, tu palabra es nuestra guía. Ayúdanos, enséñanos, Señor. Incluso si hay alguien en este momento enojado con otra persona, ya sea de Doxa o de otro lugar, redarguye su corazón, Señor. Confróntalo. Señor, llévalo a tu palabra para que esa persona se arrepienta, y si no ha buscado una reconciliación, ya sea que porque fue su culpa o no, Señor, llévalo a tu palabra. No le des tranquilidad, Señor, hasta que esa persona busque esa reconciliación, esa restauración, Señor. Porque sabemos que nuestro corazón se amarga, sabemos que nuestro corazón se duele, Señor, y no es lo que tú quieres. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a comprender tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Puedes tomar tu lugar, familia, por favor.